cosas y nosotros a ellos, pero en la Tierra es la ley del más fuerte. Las mujeres sometidas, matanzas. Vimos que necesitarían siglos para salir adelante. ¿Crees que todavía utilizarán el dinero? Bueno, bienvenida a Somos Increíbles. Gracias por estar acá. Debo decir que te conozco de verte acá en Moasis y de que Juan me habló de vos y tenía muchas ganas de conocerte más a través de esta entrevista. Así que bienvenida, Nuria. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí compartiendo. Gracias. Si querés presentarte, decinos cómo te podemos encontrar en redes sociales, que lo agregamos acá abajo, y hace una introducción de cómo podrías definirte, quién sos, qué te nace con esta pregunta del quién sos. Ok, sí, bueno, es como la pregunta que siempre a las personas les dice, ¿desde dónde me defino? ¿Por dónde empiezo? ¿Soy lo que hago o soy lo que soy? Yo en mi caso soy una persona muy movida, muy activa y siempre iniciando caminos, y a lo que me dedico, lo que trabajo ahora mismo es al emprendimiento. Soy emprendedora, soy coach de vida y de negocios. Ayudo a las mujeres, sobre todo con un perfil de liderazgo, a poder crear más impacto en sus entornos. También soy conferenciante de superación personal y también estoy muy enfocada en el deporte y en la danza como artista multidisciplinar. Genial, bueno, un montón de cosas. Sí. Te veo ahí súper intensa, siempre haciendo sin parar. Y quiero que me cuentes algo que le pregunto a todos, que es ¿cómo fue tu despertar de conciencia, tu despertar espiritual? Prepárate. Abrió el melón. Me encanta esta pregunta porque claro, es la que abre. Sí. Bueno, yo trabajo como conferenciante a raíz justamente de eso, ¿no? Porque tuve la oportunidad desde muy temprana edad de vivir una vida muy... pues con muchos desafíos. Desde muy chiquita emigré a los 18, ya venía con bastantes problemas en la escuela, con mi familia, tenía como un perfil muy provocador, muy disruptivo, muy inquieto y a la vez muy sensible. Soy una persona muy sensible, entonces para mí es como muy fácil identificar en mi entorno cuando las cosas no están yendo bien y las personas están sufriendo, etc. Entonces a esa edad, obviamente, cuando eres adolescente no sabes cómo gestionarlo, ¿no? Entonces en mi caso empecé a desarrollar adicciones desde temprana edad y a tener pues bastantes desafíos con la salud mental, y emigré a los 18 años, me fui a Inglaterra y ya venía arrastrando un bagaje importante, ¿no? Pues al irme sola, tener que yo buscarme la vida, no haberme ido bien, pues fueron como unos años bastante duros donde, bueno, pues lo que guiaba mi vida era más el reconocimiento externo, el pasármelo bien, el buscar la validación de los demás, y eso al final pues me llevó a alejarme de mí misma y estar pues muy en dependencia con todo tipo de sustancias, personas, situaciones. Entonces, bueno, muy desalineada, ¿no? de mí misma. Al final, a los 21 años, toqué un fondo muy fuerte porque el consumo me llevó ya a estar como peligrando en tema de salud, ya pues a nivel de salud mental muy delicado, y nada, me tuve que volver a España después de 4 años en Inglaterra. Y ahí fue el primer despertar espiritual que tuve, porque llegué a un momento pues que fue muy complicado. Me acerqué a la medicina occidental, a distintos psiquiatras, y bueno, pues me propusieron distintas maneras de abordar lo que me estaba pasando, una de ellas también la medicación. Entonces, en mi caso, pues que venía ya con muchos problemas con la dependencia a sustancias, pues no fue una elección apropiada para mí, y eso me llevó a un momento dado, pues querer pues quitarme la vida con una sobredosis. Entonces en ese momento, que fue tan complicado, yo recuerdo que estaba como en pleno como en la oscuridad absoluta, la desesperación, con un bajón tremendo a nivel emocional, con muchísima depresión, pues muchos pensamientos intrusivos, y en esos momentos como tan oscuros, de repente pues yo me sentía como nadie me quiere, nadie me entiende, he pasado por muchas cosas y no voy a poder rehacerlas. Entonces estaba como muy en mí, ¿no? Pero en ese momento como que de repente me vino la imagen de mi hermana chiquita,
que siempre habíamos sido como muy cómplices, y me entró como todo el amor, o sea, todo el amor del mundo, porque yo que estaba en plan, bueno, pues me quito la vida. Pensé, si yo me quito la vida, mi hermana pequeña lo va a sufrir un montón. Y tengo tanto amor por mi hermana, como que me jaló de ese lugar, ese recuerdo, y de repente como que algo en mí se dio cuenta de que yo tenía que seguir adelante. No sabía cómo, pero tenía que salir de esa situación y tenía que sobre todo conectar con ese amor que había sentido desde muy pequeña por mi hermana, ¿no? Entonces como que decidí, o sea, como voy a volver a encontrar mi alegría de vivir, voy a volver a encontrarme a mí misma, donde estoy detrás de tanto desorden. Y por ahí empecé, así que fue como un momento muy un antes y un después, ¿no? de darme cuenta que tenía que recuperar algo que se había roto, pero que muy lejos seguía por ahí, ¿no? Todavía había algo. Wow, un montón de experiencias y un montón de desafíos, creo, en este. Todos. O sea, todos los desafíos. Todos. Fue como, bueno. Pero, ¿y qué fue lo que a través de todo esto, de alguna manera, más allá de ese despertar de conciencia o esa certeza de decir, bueno, algo de esto tiene que cambiar, no puedo seguir así? ¿Qué te ayudó a salir de eso? Digo, a motivarte, ¿qué recursos encontraste para salir de ese lugar o qué personas te ayudaron? Yo siempre explico que en todos los fondos que he tocado, aunque ese no fue el único, luego ha habido muchos más, no ha sido motivación lo que me ha sacado, porque con la baja autoestima que tenía, la dignidad por los suelos que tenía, no era como un ¡venga! ¡Yo puedo! No, era un definitivamente no puedo, necesito pedir ayuda, pero hay como una determinación de que cueste lo que cueste, voy a salir de esa. Entonces, la primera vez que tuve ese despertar fue conectar como con una sabiduría interior, ¿no? De decir, voy a dejarme guiar, no tengo ni idea, o sea, literal no tenía ni idea, estaba muy frustrada con lo de los psiquiatras, no tenía la confianza en mi familia tampoco, entonces literal me fui a Amazon, voy a buscar un libro que me inspire, que me ayude, que me haga algo, que me dé una guía, unas herramientas. Entonces fue tan cutre, o sea, fue como... Encontré un libro, literal, o sea, como muy patético. Lo dije, los 100 secretos de la gente feliz. O sea, es que siempre lo cuento porque fue como el libro que dices, muy triste. Pero era como tan sencillo que era como lo mejor que podría haber tenido en ese momento, porque estaba tan mal que no entraba nada. Entonces fue como 100 secretos de la gente feliz. Y entonces literal, en plan, la gente feliz sonríe, la gente feliz saluda a sus vecinos, la gente feliz se va a la naturaleza. Es un librito súper sencillo, pero como tan esencial de la vida, y entonces empecé como a replicarlo. Literal, o sea, como no sabía qué hacer, dije, bueno, pues voy a replicarlo. Entonces pasaba mucho tiempo en la naturaleza, empecé a volver a hacer deporte, empecé a sonreír un poco más, o sea, fake it till you make it, ¿no? O sea, como empezar a probar algo que fuera como muy contrario. O sea, yo venía de Londres, que era pues la vida de la ciudad, yo me había metido mucho en el mundo de la fiesta, discoteca todo el día, el lujo, el no sé qué, entonces era como un mundo tan... Al final, para mí es como que se volvió tan banal que volver como a la naturaleza, a cocinar rico, o sea, cosas tan sencillas, fue como plantarme de nuevo en la tierra. ¿Y en ese momento conectabas con dones, pasiones, o era simplemente un interés de la fiesta y cosas como más superficiales? ¿En Londres? Claro, en Londres, en esos 18 a... Mira, a los 21, 4 años estuve. O sea, digo, en esa depresión sí. y en esa zona oscura, digo, ¿en algún lado tenías alguna pasión por algo, algún sueño que veías como una luz al final del túnel, o algo que te inspiraba y decías, me gustaría? Pues mira, es que... O sea, yo desde chiquita siempre había sido muy expresiva y me encantaba pues, bailar, moverme, era muy inquieta. Pero sí que es verdad que, bueno, mi familia atravesó muchas dificultades y eso como que me fue apagando. O sea, yo en la adolescencia tuve una depresión y lo único que me sacaba un poquito como de... me daba un poco de aire fresco justamente era correr a las mañanas. Entonces yo me agarraba a eso.
y empecé a entrenar en baloncesto. O sea, de repente el deporte se volvió como esa ventana de aire fresco para mí, que no porque fuera una pasión, sino por un alivio. Era como un alivio y además pues no se me daba muy mal. Entonces yo es como que seguía, ¿no? En el último año de la escuela decidí, bueno, pues me voy a formar voy a hacer ciencias de la educación física del deporte, me voy a dedicar al deporte. O sea, como que empecé a desarrollar la pasión ahí, pero empezó, como digo, como algo que me hacía bien más que fuera una pasión que tuviera, ¿no? Yo, o sea, como que yo nunca he sido una persona desde vocación, o sea, yo creo que soy desde muy chiquita muy comunicadora. A lo mejor eso, simplemente. Y nada, pero bueno, por todo el tema del consumo no pude entrar a la universidad a hacer la carrera del deporte, no pude seguir con mis entrenamientos, tuve que como que dejar ese sueño, ¿no? En Londres empecé como trabajando pues de camarera, o sea, de cualquier cosa como para salir del paso, ¿no? Muy frustrada porque no sabía qué quería hacer con mi vida y ahí pues empecé un poquito como a desarrollar el interés por la moda, porque bueno, pues Londres es espectacular en ese sentido y era más como también una forma de expresarme, o sea, siempre buscando qué manera puedo expresar mi identidad, puedo comunicar algo, etcétera, ¿no? Luego empecé a meterme en el tema de las galerías, del diseño y me metí a estudiar una carrera. Por el consumo tuve que volver a salir. Entonces siempre como que me se truncaban los sueños, ¿no? No acababan de aterrizar porque mi vida estaba muy desordenada. Entonces no acababa de encontrar mi sitio a nivel de propósito, pasión, o sea, tenía intereses, pero no acababa por el desorden que tenía mi vida, ¿no? Sí que es verdad que tuve un antes y un después, siempre me llamó el arte, ¿no? O sea, más al principio como consumidora, me identificaba, iba a muchas galerías, me gustaba la moda, me gustaba la fotografía, la arquitectura, pero más desde un lugar como muy pasivo. Cuando volví a España y conecté con ese, tengo que hacer algo con mi vida, de repente pasé a un lugar más activo y empecé a investigar yo como creadora. Yo como creadora, ¿qué hago en esta vida, ¿no? Y entonces el arte para mí fue un vehículo que me conectó a full con ese lugar. Qué bonito. Qué bonito, me encanta todo lo que contás. Bueno, quiero que me cuentes algo también que le pregunto a todos, que te adelantaba un poco antes de empezar, que es alguna experiencia así particular que te parezca increíble. Acá muchas veces decidiste conectar con lo divino, con tu sabiduría interior de alguna manera, o con tu yo superior, o con lo que estaba adentro tuyo, entendiendo que había algo más y que también la respuesta de alguna manera con esa certeza de que estaba dentro tuyo. Si te pasó algo increíble, si cuando empezaste a tener como más desarrollo de la intuición o alguna situación o un mensaje que te llegó de forma increíble, que te venga ahora a la mente. Sí, bueno, yo siento que lo más increíble que me ha pasado ha sido como volver a conectar con lo más humano. Y eso está muy ligado a lo más sutil. En el sentido de, yo me acuerdo cuando tuve ese momento de transición, de empezar a descubrir el arte como creadora, hice un curso de arte terapia y de repente dije, ¡ay! Yo quiero llevar arte terapia a todo el mundo. O sea, me entró como toda la energía y justo ese verano decidí hacer un viaje por toda Europa con mi hermana chiquita. Y entonces yo iba como con la locura de esto lo tiene que conocer todo el mundo. Y entonces decidimos como que íbamos a ir a todas las plazas por distintas ciudades europeas a llevar la música y el arte a las calles. Y sobre todo como a personas como en riesgo de exclusión, ¿no? O sea, eso era como mi mayor interés. O sea, personas con las que yo conectara, que vieran una situación de vulnerabilidad, etcétera, poder llevarles pues un poquito de alegría. O sea, toda la alegría que de repente había descubierto de nuevo, tenía muchísimas ganas de compartirla, ¿no? Entonces, bueno, como que pasaron cosas loquísimas, pues yo me acuerdo, llegamos a Viena y toda la estación estaba tomada por gitanos y entonces era una situación como muy extraña, pero había niños y en esa yo como que me decidí ponerme a pintar con los niños. O sea, de repente todos los gitanos acabaron pintando con nosotras. Wow. Y entonces ahí ves cómo se mueve la energía, ¿sabes? Como la fuerza del amor y la fuerza de la inocencia, la fuerza de la alegría, de la generosidad de compartir. O sea, de repente para mí eso fue un ejemplo tan claro de cómo conectar con lo humano te lleva absolutamente, estás ligado a lo divino, ¿no? O sea, cuando conectas desde lo más básico, sencillo, esencial,
lo que todos tenemos, sin mucho artilugio, se mueve toda la energía y te cambia todo en el entorno, ¿no? Entonces, bueno, sí vivimos como varias ocasiones que fue como muy sanador para mí también, que venía como muy desesperanzada del humano, la humanidad es una mierda. De repente volví a conectar con esa divinidad en lo humano, ¿no? Y todo ese potencial, y fue muy loco cómo se movía la energía desde ese sitio, ¿no? Es muy loco porque todas las personas que pasan acá en esta pregunta mencionan lo mismo. Todas, o sea, o hablamos de la naturaleza, o hablamos de lo esencial, o hablamos de lo más simple. Entonces es hermoso que siempre el mensaje sea lo mismo. Como que yo cuando empecé a hacer este podcast quería ir a lo más, o sea, sí hubo historias como más sobrenaturales o cosas locas que pasaron, pero siempre el mensaje termina siendo que lo más esencial y que donde la magia sucede y donde se mueve la energía y donde lo podemos ver está en lo más simple y en las relaciones humanas y en lo que vamos generando en el día a día. Qué linda. Es muy hermoso que siempre pase esto. Hoy, ¿qué estás ofreciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué forma estás poniendo, a mí me gusta, tus dones al servicio del mundo? ¿Cuál decís que es tu don? Para mí también tiene que ver con la comunicación. Para saber un poquito más esto y ¿qué personas buscas atraer? Es esta pregunta que siempre la hago, que me piso en la misma pregunta, pero ¿qué personas te gustaría atraer a tus espacios y para quién es la invitación? Bueno, yo estoy muy comprometida efectivamente con la comunicación, ¿no? Porque por mucho tiempo me he aislado emocionalmente, pues también por eso estoy toda tatuada, ¿no? O sea, he buscado siempre maneras de expresar y he descubierto cómo se mueve la realidad gracias a la comunicación y lo liberador que es y cómo nos devuelve al amor, ¿no? Entonces estoy como muy comprometida en uno, pasar mi mensaje, o sea, poder compartir mi historia. Yo siento que el mundo sería como otra cosa cuando las personas se abriesen a contar, oye, que esto a mí también me ha pasado o me identifico con esto, ¿no? O sea, cuando las personas se abren realmente, o sea, algo que yo sufría mucho de pequeñita era como, si estoy viendo a una persona que está mal, ¿por qué no expresa que le pasa algo, no? O sea, me acuerdo vivir un conflicto tremendo. Es decir, estoy viendo en mi entorno muchas personas que están sufriendo, pero no piden ayuda, no dicen nada y el mensaje es muy contradictorio, ¿no? Entonces, como niña, te choca mucho. Entonces, bueno, como que a día de hoy mi llamado es pues poder abrir caminos en ese sentido, ¿no? Pues expongo mucho partes como muy oscuras de mi vida que de alguna manera siento que están muy estigmatizadas en la sociedad, pues la sexualidad, la salud mental, ¿no? La espiritualidad, hay mucho tabú, el dinero, hay muchas cosas que la corrupción, o sea, que las personas no se atreven a decir esto también está en mí, ¿no? Y esto es parte de la naturaleza humana, ¿no? Y yo siento que es muy sanador cuando ese espacio se puede abrir de vulnerabilidad y de honestidad sobre todo, ¿no? Entonces eso por un lado, pues a través de las conferencias voy compartiendo mi mensaje. Luego también como coach voy acompañando a las personas en su proceso de desarrollo personal y en los últimos años pues he estado mucho más enfocada en lo laboral, porque ha sido también mi mismo proceso como emprendedora, y en las líderes, ¿no? En personas que quieran generar impacto y en particular también a las creativas. O sea, al final pues trabajo mucho con mujeres y con ese perfil porque también es mi bagaje, ¿no? Entonces, me encanta todo esto, todos estos espacios y cómo fuiste, o sea, a través de todo lo que fuiste contando, creando todos estos espacios y cómo antes capaz contabas que tu intención era ayudar a los más vulnerables y hoy tus espacios son para líderes creativas y eso también habla mucho de no de cuánto estamos dispuestos a dar porque no tiene nada que ver, pero sí de lo que vamos eligiendo en cada momento de nuestra vida y dónde vemos que nuestra luz
brilla más. Y muchas veces en momentos de vulnerabilidad nos ponemos a la altura de otras personas vulnerables para resaltar un poquito nuestro valor, y tenemos que ver también a qué personas queremos llegar y cuánto reconocemos nuestro valor y a dónde lo estamos eligiendo aportar de alguna manera. Sí. Me parece muy, muy loco todo esto, toda esta historia, y ahora entiendo más por qué tenías que venir a este espacio, porque hace un mes empecé una mentoría con un señor que apareció a mi vida como, bueno, me encanta lo que decís, creo que tenés algo para aportarme, pero no soy ningún emprendedor, quiero hacer algún programa. Y yo dije, ¿qué tengo para aportarle a esta persona? Dije, pero como yo soy muy abierta a dejarme como llevar por las situaciones. Fue como, bueno, armamos un programa, y él me viene contando que tiene una depresión hace 30 años de la que no puede salir. Y claro, vino a mostrarme, por todo lo que me cuenta y por todo lo que venimos hablando ya hace 3 semanas, cómo básicamente su entorno y él mismo se crean la realidad para lo que no. Y como que yo le dije, mirá, yo no voy a ser tu psiquiatra, no soy una persona que tiene un título ni una certificación médica para darte nada, lo único que te puedo ofrecer es un espacio donde mirarte con otros ojos, claro, y como puedo mirar a todas las personas, porque realmente puedo reconocer el valor, y lo digo siempre en todas las charlas que doy, o sea, yo veo el valor en alguien que está en la calle y no tiene nada, y también que no reconocen el valor personas que tienen un montón de cosas materiales y no se reconocen. Y por todos lados veo niños pequeños, son niños pequeños jugueteando por todos lados, porque voy a casas de millonarios que decís, bueno, son sueños de niños que tienen estas casas, y son niños viviendo ahí en su casa de juguetes. Y esta persona vino a mostrarme cómo, o sea, pudiendo esto de vuelta en una relación personal donde le mostraba algo y le mostraba, mirá, vos lo podés ver así, pero también así, y de alguna manera lo que en tu día a día generás va a cambiarte energéticamente, y digo, esto no lo iba a motivar a voy a ser feliz ahora mismo, como no encontraba esto de la motivación que te pregunté antes, no era por ahí, era un reconocimiento y entender esto. Entonces, él también me hizo acordar a esto de que me planteaba como, y mi idea es ayudar a los enfermos y a los vulnerables. Y yo decía, como, ¿por qué? Y terminé entendiendo esto, de cuando tu valor lo reconoces tan poco que decís, claro, puedo aportarle valor solamente a alguien que se está casi por morir, porque yo estoy a esa misma altura, y siempre a donde podemos aportar es más o menos al nivel donde estamos nosotros. Entonces, por eso es importante la autoobservación, el autoconocimiento, el reconocer el valor, encarnarlo, integrarlo. Eso es muy interesante, porque yo me acuerdo una vez, yo toqué muchísimos fondos, o sea, yo vengo de una buena familia, pero un momento de mi vida estaba con las adicciones muy mal, y literal estaba, yo lo cuento tan pancha, o sea, estaba en la calle recogiendo comida de la basura, ropa de la basura, el cura pagaba por mi alquiler, o sea, Cáritas me daba comida también, o sea, estaba muy mal, y yo venía de colegios privados, nunca me faltaba de nada, es una locura, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho que una profesora mía de danza me dijo, Nuria, ese no es tu lugar. Está bien que todos, o sea, al final todos tenemos muchas cosas en común, y compartimos lo mismo, o sea, todos somos humanos, sufrimos, etcétera, no somos muy distintos al que está en la calle, o sea, los adictos que están en la discoteca metiéndose cocaína es el mismo que está en la calle, es exactamente lo mismo, pero hay que entender cada uno dónde se le ha colocado, ¿no? Yo con los años he aprendido a través de estas experiencias que si a mí me han dado unas cartas para jugar en la vida, yo tengo que aprender a jugar con ellas, apreciarlas y respetarlas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, como conferenciante, se me da la oportunidad de llegar a muchas personas, necesito adueñarme de ese lugar, ¿no? Porque es un acceso que muchas personas no tienen por haber estado, por educación, por venir de otros contextos sociales. Entonces yo, aunque
me desalineé, pero yo siempre tengo que volver al lugar donde me corresponde, ¿no? Y las oportunidades y el contexto, y como bien dices, ¿no? O sea, al final las personas que están en tu entorno son tu ecosistema. Si tú yo era como experta en salirme, ¿no? Del clan, del entorno, en irme, ¿no? Y yo me acuerdo una vez estábamos haciendo una constelación familiar y era muy claro, y me dijeron: Nuria, es que tú no estás queriendo estar en la vida, te vas todo el rato. Y así ha sido también como mi vida de emigrante toda mi vida, ¿no? Y mi madre es emigrante, entonces como todo eso se ha repetido, pero hasta que llega un punto donde dices corto y yo me adueño de donde tengo que estar y lo que se me ha requerido en esta vida, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Esto yo lo veo un montón con esta persona cuando me contaba como, bueno, le preguntaba, ¿y cómo estuviste esta semana? Y capaz me decía, no, esta semana estuve un poco bajón. ¿Y por qué? Porque cuando era chico mi mamá y mi papá se peleaban. Y yo como, pero ayer tu papá, tu mamá, digo, de alguna manera mi cerebro empezaba como, esta persona tiene la realidad completamente distorsionada y estoy viendo un niño que sigue escondiéndose detrás de la puerta, viendo cómo sus papás se pelean y no salió de esa historia, o sea, se quedó en esa película y se la aprende y se la aprende. Y los médicos, por lo que él me cuenta y su entorno, de alguna manera, si él hace 30 años le cuenta a todas las personas, soy un depresivo, ya lo ven así. Entonces, esta semana él empezó a aplicar un montón de cosas en el trabajo, como que le dio un montón de tips para sentirse mejor, por lo menos en el lugar que estaba, y que entienda un poco para qué también estaba ahí, porque era una persona que nunca se había preguntado tampoco ni por qué, ni para qué hacía nada de lo que hacía, ni por qué había llegado ahí. Y que yo lo vi y es una persona súper abundante, digo, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene un montón de cosas que un montón de personas quieren tener, pero su discurso no está en coherencia con lo que yo podía ver que él reflejaba. Y esta semana empezaron a cambiar un montón de cosas. Y empezó a darse cuenta de esto, o sea, empezó a aplicar palabras como elección, conciencia, autoestima, que la primera vez que yo le mandé a contestar preguntas era todo no, pero, no, pero, no, pero. Una cosa como... eso, como las palabras, vino a mostrarme esto, exactamente todo como, y como también un llamado que tengo hace mucho es... Somos adultos y nos cuesta un montón asumir el rol de adultos. Es como que nadie nos enseña en qué momento le pones play al adulto y por más que pase la edad, el trabajo y lo que tenés, el ser adulto es otra cosa. Y dejamos al niño y al adolescente ahí todo el tiempo. Tenemos relaciones tóxicas, nos enfadamos por cualquier cosa, nos enojamos, nos encaprichamos, nos juzgamos. Son nuestros yo pequeñitos que quedaron ahí. Es como todos, desde hasta mi abuelo hasta mi hermanita pequeña en un momento lo hará, pero todos en un momento de la vida tenemos que asumirnos adultos y entender lo que eso implica, y no hay que tomarlo tan a la ligera. Es como un llamado que lo tengo hace rato. Como... Sí, yo siento que eso está muy ligado a la comunicación, ¿no? Porque al final también... O sea, hay que ser muy respetuosos con el dolor de las personas y lo que les ha llevado a ese lugar, ¿no? De percibirse a sí mismas de manera muy desajustada. Y a la vez yo siento que es importante en la educación, que no es solo en la escuela o los colegios, sino también de adultos, ¿no? Ajustar eso de la comunicación, ¿no? Porque la comunicación al final tiene el poder de ser una puerta de entrada a la psicología de las personas, a cambiar la vida de las personas. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, esta experiencia con los psiquiatras no funcionaba ni para atrás, porque yo soy muy cinética, o sea, yo aprendo moviéndome. Claro, a mí el arte, la danza, el deporte fue como un otro lugar que fue para cambiar toda mi vida, ¿no? En una puerta como mucho más adecuada a mí. Entonces, la comunicación tiene mucho que ver con esto. O sea, de qué forma podemos llegar a las personas, porque no sabemos la complejidad de sus traumas. Al final llega un punto donde sí, tienes que espabilar, ¿no?
y a la vez es de qué manera esa persona puede recibir mejor esa información, ¿no? De que tiene que espabilar, tiene que hacerse cargo de su vida y echar para adelante, ¿no? Bueno, yo creo que la mejor forma es lo que hablábamos antes y es el llamado que creo que tenemos todos, que es el de alzar nuestra voz y contar nuestras experiencias para que los demás entiendan que no es el primero y el último al que le va a pasar eso y que las cosas siguen sucediendo, digo, por más de que las redes sociales nos alejan mucho de eso y nuestras programaciones y cómo cambió todo, pero también hace rato vengo pensando en cuando yo estudié publicidad, soy creativa publicitaria y en su momento yo decidí ir a escuelas de creatividad publicitaria y no seguir la licenciatura porque no se adaptaba, o sea, acababan de lanzar las redes sociales y la licenciatura me seguía enseñando cuando habían lanzado la radio y yo era tipo, pero no hay más radio, ¿no? O sea, ya fue. O sea, decime que es Facebook y no había TikTok, no había nada, era como, ahí en las escuelas de creatividad aprendí un montón sobre insight, que era en lo que se basa las campañas y cuando empezás a manejar el lenguaje de los insights y reconocer lo que le pasa al común de la población para persuadirlo, para adquirir cosas o ser cosas o lo que sea, eso cambió un montón porque con todo lo que fueron avanzando las redes y las personas alzando cada vez más las voces y los programas de streaming y los youtubers y el documentar nuestra vida, los insights pasaron a ser de todos, ya no es de unos pocos de los publicistas. Digo, todos estamos todo el tiempo comunicando insights, estamos ahí. Pero viste, porque hubo un cambio fuerte a nivel social, o sea, hemos pasado como de un paradigma como muy paternalista, ¿no? Como un sistema que te dice lo que tienes que hacer, lo que está bien, lo que está mal, a de repente un sistema donde las personas abren sus experiencias, entonces ya no es que te digo lo que tienes que hacer, te cuento lo que yo he pasado y tú deduces, ¿sabes? Si me he destrozado la vida, eso será bueno o no será bueno, ¿no? O sea, eso es como otro lugar. O sea, ha cambiado mucho la comunicación social, ¿no? De la forma de... Y por eso, pero el otro día, por ejemplo, ¿no? Leía un artículo de qué hacer con los jóvenes que ya no respetan la autoridad. Y dices, claro, es que efectivamente se está creando un nuevo modelo. Ya no es esa jerarquía impositiva de obligatoriedad, de o haces esto o no eres útil para la sociedad, sino que las personas están cada vez queriendo buscar otras maneras, ¿no? De estar y de reconocerse y de aprender también, ¿no? Sí, y es impresionante lo que se está generando porque también es importante desde dónde uno también es y desde dónde comunica los insights, porque muchas veces el publicista o la publicidad o cómo estamos acostumbrados es te cuento mi insight o te cuento mi experiencia para que vos hagas lo mismo. Y ahí es donde el dar y el recibir y el desde dónde empieza a no tener coherencia porque vas a hacer un narcisismo en donde realmente no lo hago para dar o para contar mi historia y para impactar. Y no tiene que ver tanto con el discurso, sino más energéticamente, cómo está uno a la hora de hacer esas publicaciones, hacer esos discursos, porque ya las publicaciones no es un flyer que el rojo te transmite pasión y el negro oscuro, o sea, estamos hablando, estás poniendo tu cara y más allá de que lo actúes, se nota si estás actuando, si estás contento, si estás triste, o sea, eso se ve por mejor actor que seas y creo que la magia está en uno realmente estar seguro de lo que está haciendo, no sentirte ridículo, no hacerlo desde desde la supervivencia, desde el buscar dinero, de que el otro te imite, de como... Yo hablo mucho como de estar en tu verdad, o sea, de estar... Y lo que yo, por lo que abogo mucho es que la verdad es muy empírica, no es teórica únicamente, porque también venimos de un cambio social donde ya no nos sirve la teoría, o sea, no nos sirven las licenciaturas, no nos sirve que nos digan que esto es bueno o malo, o sea, es como todo baja mucho más a la tierra, ¿no? De decir, es como esa necesidad de decir, necesito yo experimentar, o sea, integrar en mí como persona, no solo algo que me han dicho, sino cómo lo vive todo mi cuerpo, mi ser en acción, o sea, y entonces ese es un lugar muy bueno de decir, vale, lo que tú has vivido como verdad, porque lo has sido atravesado en tu experiencia,
eso es lo que es tu esencia, tu comunicación y tu autenticidad. No te tienes que inventar nada o lo que te han dicho, y es que se nota cuando algo no está integrado y está puramente teórico. Totalmente, hay muchísimo. Bueno, yo soy una persona muy poco de libros, de mentores. A mí me nombrás mentores, libros, no leí ni un solo libro, no había ningún mentor, y siento que todo lo que empecé a hacer también fue conectar con una sabiduría interna, con la información que tenía, empezar a canalizarlo, empezar a hacer un par de cuentas, así como digo, hilar cosas, armar mis propias teorías, empezar a ver si a relacionarme con gente, a preguntar, pero fue más de la experiencia. Y noto mucho cuando hay personas repitiendo cosas de libros, que están constantemente repitiendo cosas que leen y no integran, y es como, está bien el fake it until you make it, pero también hay que tener cuidado, porque una cosa es con uno mismo y hacerlo internamente, donde uno integra diferentes cosas que uno quiere ser y las habla con uno en el espejo, y es un ejercicio que está increíble. Y otras cosas es cuando eso se traslada a las redes sociales y uno quiere integrar en sus publicaciones. Y eso también pasa muchísimo hoy. Gente integrando en las redes sociales como... No está mal, pero no es auténtico, no está integrado, y eso siempre tiene como un fin, como el reconocimiento del otro, que siempre lo buscamos de uno mismo. Igual yo siento que es muy paradójico, ¿no? Porque eso también es parte del camino. O sea, al final, para uno poder vivir más cerca de su integridad, tiene que salirse de su integridad. Porque es que aprendemos por contraste también y por comparación, ¿no? Entonces también necesitamos puntos de referencia, ¿no? Por ejemplo, yo en negocios me doy cuenta, ¿no? O sea, tengo muchas fortalezas por haber sido muy autodidacta, pero también muchas debilidades porque al final necesito estar también aprendiendo cosas que ya han sido inventadas para redescubrirlas, y a veces me he cerrado, ¿no? Entonces es muy paradójico, o sea, es muy... Yo siempre digo eso, cuando llego a un absoluto me cuestiono realmente, o sea, ¿por qué me agarro tanto a esto, no? O sea, como que... Y también es muy de momentos vitales. Totalmente. También, ¿no? O sea, lo que al final te sirve en una etapa, en la siguiente te va la vida y te da la vuelta, ¿no? Y a la vez, bueno, o sea, creo que también es como un camino muy personal de cada uno que va descubriendo, pero que tienes que pasar por esos lugares también donde, o sea, yo he tenido que pasar por vivir completamente hacia afuera, absorbida y idolatrando a los demás. Totalmente. Para descubrirme a mí, ¿no? Totalmente, y hay personas que lo hacen a través de esto, de la formación, de los libros, de inventarse cosas. Hay personas que lo hacen a través de la imagen y mismo de las relaciones y los intereses. Todo es una gran alineación también pasa eso. El que yo también lo cuento mucho, el conocer tantas personas que están en la conciencia, en las terapias, y creer en mi fantasía que estaban todos súper alineados y son todos súper conscientes, y entender que, claro, o sea, viene la hora de la sesión, me pongo el personaje y prendo todos los saumerios, se va la sesión y soy uno más con mis creencias limitantes, mis miedos, mis reacciones, como... El sacarnos también esto de la suposición del otro, y entender que todos estamos en la misma, todos, desde el más consciente y el que se le aparece en los andromedanos, en holográfico adelante, hasta el que no está, el que se cree que no puede verlo. Todos tenemos los mismos miedos, pasamos por lo mismo. Otra pregunta. ¿Qué pensás si todas las personas del mundo hicieran coaching o los servicios que ofreces? ¿Qué pasaría? ¿Ellos como coaches o ellos que recibieran? No, ellos recibieran. Hay un montón de coaches. Sí, yo elegí el coaching porque mi mente es como muy compleja. Entonces, para mí el coaching es muy sencillo y muy de tierra, muy de acción. Muy de no hace falta que yo entienda el porqué de las cosas, simplemente voy a probar a hacerlas, ¿no? Y ahí ver cambios. Entonces, a mí me gusta por eso. Si todas las personas hicieran coaching, pues capaz funciona para la gente, capaz no. O sea, es muy... O sea, yo creo que hay como...
no hay recetas, o sea, yo no me gusta estandarizar las cosas, ¿no? No me gusta decir que algo sirve para todo el mundo. Yo creo que hay más como grupos de personas, a unos les va bien esto, otros. Entonces, muchas veces he pensado que sí, o sea, pero era más esa etapa de absolutos, ¿no? De una vez más de, esto es la panacea de todo, ¡no! Y es frustrante y es muy egocéntrico, ¿no? Creer que lo que tú has descubierto le va a ser la clave para todo el mundo, porque al final tú te crees como dueño de la verdad y tampoco a lo mejor es eso, ¿no? Sí, tampoco tiene coherencia con lo que hablábamos antes, claro, de esto de la autenticidad, de ser uno mismo, de contar cada uno su verdad y tu historia. Y tu historia tampoco va a impactar a todo el mundo, porque todos tenemos historias diferentes. Sí. Y digo, nadie, y eso es súper importante porque tampoco es la solución ir copiar todas las estrategias o de marketing o de comunicación que tienen las demás personas, porque realmente está muy alejado de buscar nuestra propia verdad, nuestra propia voz y las experiencias de los otros que nos espejan esos mensajes que nos fuimos dejando. Bueno, y que al final yo siento que hay que respetar la libertad de las personas y eso es un mundo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo aplicás o aplicaste, no sé si ahora lo aplicás, el coaching en tu vida? Digo, ¿tenés algún coach? Sí. ¿Tuviste? Sí. ¿O algún coach que te haya cambiado completamente tu forma de ver las cosas? Un coach que me impactó mucho pues fue Tony Robbins. Que es un coach americano, sobre todo porque fue como la primera persona que yo vi como en la práctica con tanta potencia. O sea, yo soy una enamorada de la energía. Entonces de repente vi como una bola de energía y potencia moviendo a muchísimas personas, que a la gente le puede gustar más o menos, pero era pura energía, ¿no? Y a mí eso me atrajo un montón porque me sentí como muy identificada. O sea, como que me inspiró a realmente activar mi energía y mi potencia, ¿no? Luego he tenido varios coaches que han marcado, la mayoría creativos, uno en particular que se llama David Sobrino en el área de los negocios, porque pues lo que hablábamos antes, ¿no? Yo también he pasado por tratar de hacer la fórmula y de tratar de copiar y de que saliera las redes sociales, el marketing, todo, ¿no? Y en una de esas me encontré con él y él venía del mundo de la música, luego se metió en el mundo del marketing, pero me hizo ver eso, me dijo, Nuria, todo lo que criticabas del sistema tradicional educativo, estás viendo exactamente lo mismo en el tema de los negocios digitales, es exactamente el mismo manual. Son los mismos sistemas, es impresionante. Esa fue mi clic cuando llegué acá y cambié de la publicidad por tal, fue como... Esto no es llámalo nómada digital, es exactamente todos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces yo justamente ese fue un antes y un después en el mundo de los negocios y del coaching, en particular lo que yo ofrezco, porque me di cuenta de que tenía que crear un puente real entre el mundo de los negocios y el mundo creativo, ¿no? Realmente creativo. No es una misión suicida, porque es muy difícil. O sea, es muy difícil al final cómo creas fórmulas de algo como la creatividad que es antifórmula, ¿sabes? Pero bueno, fue como muy, muy importante porque yo me estaba alejando de mi esencia creativa. Y me estaba alejando de mí sin darme cuenta, ¿no? Repitiendo y buscando el éxito. Y realmente el éxito para mí es vivir alineada a mi esencia y a mi verdad, ¿no? Y bueno, y ahora mismo pues tengo mentores de relaciones. Hubo un momento también donde estaba persiguiendo ese éxito y me estaba alejando de la gran verdad que yo experimento una y otra vez, que es las relaciones, que hacer negocios es hacer relaciones, crear relaciones, vender y ganar más dinero es crear relaciones, promocionar es crear relaciones. Entonces me fui a trabajar las relaciones con mentores de intimidad, que no es solo a nivel sentimental, o sea, de repente me di cuenta que yo me estaba escondiendo mucho detrás de las redes sociales y no estaba siendo tan visible como parecía que era. No me estaba dejando ayudar, no estaba genuinamente contribuyendo a los otros, al final era un puro cómo puedo yo ganar, ¿no? Y me tuve que volver como a la otra asignatura, la de relaciones e intimidad, cómo generar confianza real. Dije, qué paradójico. O sea, me harté de los coaches de negocios,
me harté en un momento dado como de lo que me ayudaron un montón, ¿no? O sea, me ayudaron a cambiar muchísimo mi mindset de cuándo podía aspirar, o sea, mi valor también a través de lo que cobro en mis sesiones. Pues yo venía de la calle, ahora pues estar en otro sitio completamente distinto y eso lo agradezco mucho, ¿no? Pero llegó un punto donde eso también tiene su lado oscuro, que dinero, 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 dinero y te estás alejando de... A mí me mueve el amor, no la libertad. Y eso es importante, ¿no? La libertad es una consecuencia del amor en mi vida, no es la libertad y luego el amor, porque al final cuando tú dices que es, o cuando estás buscando la libertad, implica que tú te sientes en un lugar prisionero o prisionera. Entonces estás todo el rato en esa trampa, ¿no? de las prisiones y la búsqueda de algo, ¿no? Desde el amor es distinto. Y para yo poder arraigarme más en el amor no me puedo alejar de las relaciones, ni conmigo misma ni con los demás. Por muy libre, yo me acuerdo el año pasado pues vivía como nómada digital por toda Latinoamérica y tenía toda la libertad del mundo, monetaria, geográfica, podía irme a donde quisiera, pero de repente dije, pues esto no me sirve de nada si no siento amor, si Claro. no comparto realmente. Claro. ¿Viste? Entonces como que dije, no, el orden es en mi caso es al revés, en otras personas no sé, pero yo y como mujer, primero va el amor y luego como consecuencia de ello la libertad. ¿Y qué consejo le darías a alguien o algún consejo que te sirvió alguna vez relacionado al mundo de los negocios? Puede ser del emprendimiento o de salir de alguna situación difícil. Sí. ¿Se te ocurre algo? A ver, lo que más ha impactado en mi vida es el poder de la amabilidad. O sea, la vida es muy compleja, es muy dura, a la vez es maravillosa, también es mucho más sencilla de lo que nos hacemos y a la vez es como que en todo ese vaivén de experiencias, contrastes, confusiones, descubrimientos, vuelvo en todo ese carrusel. Siempre a mí lo que más me ha ayudado a llevar toda etapa es la amabilidad conmigo mismo, ¿no? Conmigo misma. Que al final es la habilidad de amar, ¿no? Y la habilidad de ser paciente conmigo, de comprender que no lo sé todo, de comprender que me voy a equivocar, de ser más tolerante conmigo, con los demás. Pero eso, como yo me acuerdo que a mi vieja siempre le decían, mi vieja era tremenda, y entonces le decían, la ternura educa, la ternura educa. Y era algo que yo tenía un poco de amor-odio a esa frase por todo lo que significaba y había detrás. Pero conmigo misma, en mi propio proceso de superación personal, me doy cuenta de que efectivamente la ternura educa. O sea, ser amable con uno mismo, que eso no quita que espabiles cuando tienes que espabilar, pero siempre poniéndote a tu lado, ¿no? También es como que venimos con mucha programación de machaque, de autocrítica, de juicio, todo muy, muy poco amable. Entonces, sí está muy bien ser ambiciosa y a la vez ser amable, ¿no? Con una misma. Me encanta esto para ir cerrando y bueno, no sé si querés dejar algún mensaje, si querés contar algo que no hayas contado o algo más para cerrar. Bueno, yo siento que al final es importante que las personas se abran a escuchar, se abran a dejarse ayudar sobre todo y que un día a la vez, un poquito cada vez, ir poniendo un poquito más de amor en su vida, ¿no? Y de coraje y de disposición a abrirse más a la vida, es lo importante, ¿no? A veces creemos que estamos abiertos y que hay muchas cosas buenas que te pueden pasar y no tiene que ser todo tan complejo, tan sufrido, y para mí eso tiene que ver con volver a conectarse con los demás, que somos interdependientes y dejarnos, ¿no? Como sostener por la vida, sostenerse también por los demás. Hermoso. Bueno, muchas gracias. A muchas ti, gracias. gracias. Bueno, Muchas gracias. terminamos. Y enhorabuena. Gracias.